¿Cómo están, chiquillos, chiquillas, querido grupo de jóvenes, adultos? Eh, Hemos querido hacer algo en este tiempo que nos toca estar en casa. Eh, Queremos aprovechar de, de que si bien no vamos a estar en la iglesia presencialmente, eh, podamos seguir compartiendo juntos la palabra del Señor. Somos una iglesia y la iglesia no está limitada por un espacio físico. Somos iglesia donde vayamos. Nosotros somos la iglesia. No, no es un templo, no es una estructura. Entonces podemos seguir siendo iglesia a pesar de las dificultades, como en este caso, que estamos ante una emergencia sanitaria que se nos ha pedido que en la medida que podamos nos quedemos en nuestros hogares y de esa forma también podamos contribuir a detener esta enfermedad, este virus que anda dando vuelta. Y es una pequeña forma también de poder contribuir. Sin embargo, no queremos que este sea un tiempo para estar solos. A lo mejor no vamos a estar físicamente al lado, pero sí nos podemos seguir acompañando. Y es por eso que pensamos ya que muchos de nosotros destinamos un tiempo el día viernes para ir a la iglesia y compartir con otros jóvenes, también poder dedicar un tiempo a poder estudiar juntos la palabra. Entonces, se nos ha ocurrido la idea de poder hacer juntos un devocional, poder tener juntos un tiempo de devoción al Señor, eh, y de que juntos vayamos explorando la palabra del Señor. Y esto va a tener muchos beneficios también, porque quizás también es una buena forma de que veamos otras maneras de acercarnos a las escrituras. A lo mejor tú estás recién llegando a la iglesia y estás escuchando por primera vez la palabra devocional, y quizás no sabes muy bien qué significa o lo has escuchado pero no sabes muy bien cómo hacerlo. Bueno, esta va a ser una súper buena instancia para que sepas lo que es un devocional, un tiempo de devoción al Señor. Y lo vamos a ir explorando juntos. Lo beneficioso de esto, de que ustedes pueden ir pausando el video, pueden volver atrás si algo no les quedó claro. Eh, yo es primera vez que me grabo, entonces tampoco cacho muy bien cómo funciona esto, pero prometo ir mejorando cada vez más la calidad de los videos en la medida que vayamos subiendo estas reflexiones. Entonces, la invitación es que podamos compartir juntos la palabra del Señor. Y cuando digo juntos, realmente juntos, porque vamos a hacer de cero el devocional. Entonces, no es prácticamente como los temas de los viernes, donde ya viene una exposición preparada, sino que vamos a ir dejando que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas también, que nos vaya poniendo ideas y que nosotros también podamos ir trabajando la palabra del Señor. Entonces, como es nuestro primer devocional de jóvenes adultos, un poco este beta que estamos haciendo para los días viernes, porque tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar, vamos a partir desde el principio, desde lo básico, desde que podamos definir qué es un devocional. Porque a veces usamos palabras y no entendemos muy bien qué es lo que significa. Eh, ¿Qué es un devocional? Cuando hemos ido de retiro, nosotros le hemos pasado hojitas, ¿no es cierto? Y les damos una hora y les decimos, chiquillos, vayan a hacer un devocional. Y esa guía viene con preguntas, etc. Pero un devocional es un tiempo de devoción a Dios. Es un tiempo de entrega. Y creo que es súper importante tener claro que
la verdadera intención de esta palabra, porque a veces podemos incluso tomar un tiempo de devocional esperando que Dios nomás me dé cosas, pedirle cosas al Señor, ir a su palabra de forma instrumental, como un objeto donde yo puedo conseguir cosas. Pero el devocional es un tiempo de entrega, es un tiempo de dar gracias a Dios, es un tiempo donde nosotros a través de muchas formas y herramientas que el Señor nos ha dado, nosotros podamos darle la gloria, podamos dedicarle un tiempo, adorar su nombre sin esperar nada a cambio, simplemente conociéndole, conociendo su carácter, porque sabemos que conociendo el carácter de Dios nos vamos a relacionar de mejor manera con Él y vamos a poder vivir vidas mucho más íntegras y en santidad. Porque eso es lo que busca el Señor. Cómo a través de un devocional dejamos que esta vida que nosotros hemos dejado para glorificar al Señor, para eh, darle reconocimiento total a la obra de Cristo en nuestras vidas, se pueda ver reflejada en un espacio que yo aparto para poder tener un tiempo de alabanza. Entonces el devocional es eso, es un tiempo que yo aparto, que yo reservo, donde yo quiero glorificar a Dios. Es básicamente eso. ¿Y qué necesito para hacer un devocional? Hay, hay elementos importantes que uno necesita para hacer un devocional. Y más cuando a lo mejor nos va a tocar estar mucho más tiempo en casa. Y el primer elemento es ir con humildad a la palabra de Dios. Tenemos que ir humildes, tenemos que ir pensando y entendiendo que yo no me las sé todas, que, que quiero dejar que el Señor me hable, que hoy este texto ya lo he visto millones de veces, pero que cada vez que lo veo el Señor o me recuerda algo, o me quiere enseñar algo nuevo. Entonces, ir con humildad es importante. La palabra de Dios es la que nos enseña a orar, es la que nos enseña a tener comunión, es la que nos enseña a relacionarnos. Entonces, ir con humildad a la palabra de Dios es muy, muy importante, dejar que Dios obre a través de las escrituras. Ese es el primer ingrediente que necesitan para poder tener un devocional. El segundo es orar. Tenemos que orar. Es importante que cuando yo me acerque a la palabra del Señor, también le pida con mis labios, con mis palabras, dirección. Señor, voy a ir a tu palabra y necesito que me hables. Expresar. El Señor está ansioso de oírnos. Él quiere relacionarse con nosotros. Entonces, una forma de poder tener una comunicación con Dios, una relación con Dios, es también orando. Expresarle al Señor nuestras emociones, nuestros pensamientos, en fin, todo lo que nos pasa y con qué motivación, ¿no es cierto?, vamos hacia las escrituras. Entonces tenemos primero la palabra de Dios, acercarnos con humildad como fuente. El segundo punto es orar. Y el tercer punto, obviamente, si hablamos de la palabra de Dios, es una Biblia. ¿Por qué lo puse como tercer punto? Porque a veces, especialmente cuando estamos muy entusiasmados con este tema de tener un espacio para poder tener un devocional, eh, vemos muchas versiones de la Biblia, pensamos, pucha, no tengo un diccionario bíblico, no tengo otros recursos para poder complementarlo, y está bien. Pero solamente eso sirve para complementar, pero solamente necesitamos una Biblia para poder hacer un devocional, porque nosotros confiamos que principalmente es el Espíritu Santo el que va a hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones. Entonces, chiquillos, chiquillas, la Biblia es importante. Si quizás usted, oye, no sé, siempre hablan de la Reina Valera como Biblia. Hoy yo tengo una NBI. Bueno, en este minuto, como es importante que se queden en sus casas, no importa. La NBI también les va a servir para poder hacer un devocional. Y vamos a ir conversando un poco también sobre las versiones bíblicas y todo eso. Pero principalmente una Biblia, puede ser una Reina Valera,
puede ser una NTV, una NBI, pero importante que tengan una Biblia, no importa que no tenga comentarios bíblicos. Son ingredientes que les estoy dando para que podamos hacer un devocional súper eh, práctico, pero también con los elementos que tenemos en nuestras casas. Para que no salgan a comprar ni salgan a conseguirse, simplemente con las cosas que tienen en su casa, para que podamos juntos ir trabajando el texto que tenemos para hoy. Y ingredientes anexos, ¿no es cierto? No obligatorios, puede ser algo para anotar ideas. Un cuaderno, una libreta, una hoja, el celular. Eh, no necesariamente tiene que ser un cuaderno tapadura con 350 hojas. No, tiene algo muy sencillo como material anexo, no es obligatorio, pero si lo pueden hacer sería muy bueno. Pero insisto, la idea es que tampoco salgan a comprar cosas ni se consigan cosas para hacer un devocional, porque eh, no es obligatorio. Porque nosotros confiamos que el Señor primero va a hablar a nuestras vidas y Él nos va a recordar lo que queramos, lo que Él quiera recordarnos cuando sea necesario. Entonces, tampoco es imprescindible que se consigan un cuaderno. Y también, como material anexo, tenemos recursos externos. ¿Qué son los recursos externos? Son, por ejemplo, cuando yo no entiendo alguna palabra, tengo un diccionario. Cuando no entiendo algún concepto, alguna idea, un diccionario bíblico. ¿Y qué pasa si no lo tengo? Puede buscar en internet. Y si no tengo internet, no puede estar viendo este video. Ah, jaja. Pero si no tiene o si no tienen alguna fuente de recursos, pueden llamar a un amigo que quizás les ayude y juntos puedan ir explorando esas ideas, esos temas que quizás no entienden del todo. Pero eso es como recurso externo y es para complementar el devocional que están haciendo. Entonces, con estos ingredientes básicos, nosotros ya podemos empezar o tener un devocional. Pero este tiempo de devoción, ¿necesitaré algo más? Claro, porque si bien la Biblia es la que nos da pautas para poder estudiar su palabra y aprender acerca del carácter del Señor, eh, si yo toco un instrumento, claro que puedo tocar un instrumento eh, y cantar al Señor, por ejemplo. Y si no toco un instrumento, pueden cantar a capela. Y si no, pueden buscar alguna canción en YouTube y también la pueden cantar. Es simplemente que es un tiempo de devoción. ¿Tienen que hacerlo todos los días? No, no se sientan amarrados porque quizás van a haber días donde van a leer un texto y van a querer cantar más, en otro van a querer leer más y van a querer desarrollar las distintas disciplinas espirituales que el Señor nos ha dejado para tener un tiempo de devoción al Señor. Orar también es algo que yo puedo hacer cuando estoy teniendo un tiempo de devocional. Y también podría, por ejemplo, ayunar. Dejar un tiempo de ayuno, mediodía, un día completo, donde me desconecto. No solamente pueden ayudar alimentos, televisión o lo que ustedes quieran, pero con el fin de poder enfocarse, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios y en lo que el Señor nos quiera mostrar. Entonces, junto con el estudio de la palabra, tenemos también una serie de otras cosas que podemos hacer para tener nuestros devocionales. Un devocional no necesariamente tiene que ser solo. A lo mejor si tienen la posibilidad de conectarse en este tiempo con algún amigo, algún hermano de la iglesia, pueden tener un devocional juntos también. Pueden cantar juntos. Hay aplicaciones que nos ayudan también a hacer eso, o se pueden llamar por teléfono, pero no hay impedimento para que puedan hacer un devocional y para que podamos tener comunión también con nuestros hermanos. Entonces, eh,
creo que tenemos todos los recursos. Está la Biblia en el teléfono también, así que creo que tenemos varios recursos en nuestras casas y a mano que nos ayudan para tener un tiempo de devocional. Y lo que nos hemos propuesto para tener nuestro tiempo de devocional es estudiar Romanos capítulo 1, los versículos del 1 al 7. Y nuestro devocional va a ser un devocional versículo a versículo, donde todos los días vamos a ir estudiando un versículo de la Biblia. Al cabo de 7 días ya vamos a haber estudiado una parte importante del primer capítulo de Romanos. Para este devocional yo elegí una versión de la Biblia que se llama NTV. ¿Por qué elegí esa versión? Porque esa versión de la Biblia maneja la forma en que está escrito, la presenta de una manera más amigable. Entonces, para mí, para un tiempo de devocional, me es más fácil poder concentrarme también. Entonces, si ustedes tienen una Reina Valera, también la pueden usar. Cada versión de la Biblia tiene propósitos en particular y hay Biblias que uno podría recomendar más que otras. Por ejemplo, como este no es un estudio bíblico propiamente tal, sino es un tiempo de devoción, vamos a ir viendo también las diferencias en la medida que vayamos viendo más versículos. Es un tiempo donde vamos a buscar al Señor. Por ejemplo, si esto fuera un estudio, yo les sugeriría que a lo mejor buscaran una Reina Valera. Una Reina Valera, una Biblia de las Américas o una Biblia textual. Esas son Biblias como para estudiar. Pero la NTV, por ejemplo, es una Biblia que lo que busca es que nosotros entendamos el texto en general y la idea en general. Entonces es muy útil para los tiempos de devocionales. En cambio, cuando yo quiero estudiar la Biblia, estoy en PCM, estoy en discipulado, o estoy en otro contexto, quizás una Reina Valera, o una Biblia textual, o una Biblia de las Américas les serviría mucho más, porque vienen también con comentarios, traer referencias a otros textos. Esta Biblia en particular no. Pero sí es muy útil para entender la idea, porque está explicada de una manera un poco más contemporánea. Así que yo lo voy a hacer con una NTV, pero ustedes en su casa también lo pueden hacer con cualquier Biblia, o con cualquiera de las que yo les mencioné recién. El objetivo se va a cumplir igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un tiempo de devocional? Lo primero es orar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar al Señor, principalmente para que Él nos guíe en este tiempo de estudio de su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos vas a dar. Te pedimos, Señor, que todo lo que salga de esta reflexión, de este tiempo, Señor, pueda impactar nuestras vidas, que pueda, Señor, también ser de alimento diario. Ayúdanos, Señor, porque queremos ir con humildad al texto, creyendo que tú nos vas a hablar, que tú eres Dios y que es tu palabra la que vamos a estudiar. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que contamos contigo para este tiempo de devocional. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a partir, y como es un versículo diario, ese es el desafío, vamos a partir leyendo Romanos 1:1. Entonces tenemos dos desafíos. Uno es el versículo a versículo, y el segundo es que vamos a usar la Biblia y como recurso quizás
los conocimientos previos. En este minuto no vamos a buscar ni en internet, no vamos a ir a un diccionario, no, ni a un comentario bíblico, no vamos a hacer nada de eso, pero sí es importante que si se quedan con alguna idea o con algo que no entendieron, sí puedan hacerlo después de terminar este tiempo devocional. Lo pueden consultar con un amigo si hay cosas que no entendieron o si no quedaron suficientemente claros. Es bueno profundizar también en las escrituras y no dejar ningún cabo suelto. Así que vamos a leer Romanos 1, capítulo 1, versículo 1. Y dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Entonces nos enfrentamos con el primer versículo y nosotros ya podemos sacar algunas cosas en limpio. Por ejemplo, sabemos, fíjense, sin siquiera ir a una fuente externa, que el texto nos dice que esto es una carta. No es un manual, no es una novela, sino es una carta. Por lo tanto, lo que deberíamos aprender a lo largo del libro es que tiene un emisor y tiene un receptor. Y hay una audiencia detrás de esta carta. Es una epístola. Entonces, ya podemos ir sacando esa información muy simple, pero muy útil, del primer versículo de Romanos capítulo 1. ¿No es cierto? Es una carta. Esa es la primera idea que nosotros nos podemos quedar. Y eso es algo que ustedes a lo mejor ya pueden tomar nota, si es que están con algo para tomar nota. O pueden pausar y pueden ir a buscar un cuaderno, una libreta, lo que ustedes quieran. Pero ya tenemos esa primera información. Entonces, sigamos. Fíjense cómo parte este texto. Dice, yo, Pablo. En la Reina Valera, por ejemplo, dice Pablo. O sea, no hay mucha diferencia. Lo único que en este caso la NTV es mucho más precisa porque refuerza el yo, Pablo. Como pone yo, Pablo, nos está también diciendo quién escribió esta carta. Entonces, sabemos que esta obra literaria es una carta y también sabemos ya desde un inicio quién es el emisor de esta carta. Y dice, yo, Pablo. Es toda la información que tenemos hasta el momento. Por lo tanto, como pueden ver ahí, ya tenemos una identidad. Hay alguien que se está identificando. Parte presentándonos su nombre en esta carta. Yo, Pablo. ¿Qué es lo que dice después? ¿O qué es lo que viene? Dice, yo, Pablo, la identidad, ¿no es cierto? Dice, esclavo de Cristo Jesús. La Reina Valera dice, siervo de Jesucristo. O sea, en esta carta, que tiene un emisor y tiene un receptor, Pablo parte presentándose, identificándose, pero también parte dando características acerca de su persona. ¿No es cierto? Son las dos primeras cosas que nosotros identificamos cuando vemos este texto. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, o siervo de Jesucristo. Entonces, lo segundo que nos dice Pablo en este texto tiene que ver con su posición ligada a su identidad. Porque él dice, yo Pablo, mi identidad, me presento, soy esclavo de Cristo Jesús. Pone su posición y deja en claro quién es él
Y si es un esclavo, ¿quién es su amo? ¿Quién es su señor? Mi identidad es ser esclavo de mi amo, Cristo Jesús. Y usando un poco los conocimientos previos o lo que uno puede aprender de cultura general o de otras fuentes, eh, fíjense que ser esclavo en el tiempo en el que Pablo escribió esta carta no fue nada fácil. De hecho, es bastante controversial lo que está haciendo Pablo acá, porque esta carta fue escrita alrededor del 60 después de Cristo, y la carta a los romanos, o a la gente que va a recibir esta carta en Roma, el 50% de la población era esclava. O sea, que el 50% de la población en Roma tenía, eran pertenencia de otra persona. Y ser pertenencia de otra persona significaba que aquel que era mi señor, que era mi amo, tenía eh, potestad sobre mí, incluso hasta el punto, en algunos casos, de poder decidir cuándo debía morir. Eh, Pablo está usando eh, esa contingencia social o ese estado social para poder identificarse, como lo vimos en un inicio, como siervo, como esclavo de Cristo Jesús. Y lo posiciona a él como quién es él, pero también posiciona quién es su Señor. Imagínense a alguien que está leyendo por primera vez esto, que es esclavo y que sabe que es posesión de otra persona. Y lo más probable es que con esta primera frase él diga, oye, ¿y este amo? ¿Cómo alguien se identifica con sus primeras palabras como esclavo de alguien? ¿Cómo será este amo? ¿Será un amo bueno? ¿Será un amo malo? Es interesante cómo Pablo y su identidad primero nos marca la posición y él dice que su identidad primero es ser esclavo de Cristo Jesús. Luego, a esta identidad que Pablo nos está presentando en el primer versículo de Romanos, él dice, yo Pablo, identidad, mi posición es ser esclavo, pero no solamente ser esclavo de Cristo Jesús, sino que parte de su posición también es ser elegido por Dios para ser apóstol. Apóstol significa para ser un enviado de Dios. Entonces, por ejemplo, si ustedes no saben lo que es apóstol en este tiempo de devocional, ustedes podrían subrayar esa palabra, anotarla, para después buscarla o preguntarle a alguien que ustedes crean que les pueda ayudar. Entonces, Pablo, ya vemos que la intención de él es presentarse y decir quién es, qué lo identifica, cuál es su identidad. Y él dice, yo, Pablo, mi identidad es ser esclavo de mi amo, de mi Señor, Cristo Jesús, quien aparte, y no es un o, ¿no es cierto?, que junto con esto me ha elegido. Dios me ha elegido para ser enviado, para ser apóstol. Entonces, frente a una sociedad que ha dejado o que tiene como parte de su día a día la esclavitud, Pablo se identifica como uno de ellos, pero con un Señor distinto, que es Cristo Jesús. Y aparte de ser esclavo, es elegido por Dios para ser un enviado. Es interesante cómo en este tiempo de devocional nosotros con un solo versículo podemos ir sacando varios principios y varias ideas. Pero para ser un enviado, ¿de qué? ¿Un enviado o para qué? Y el texto nos dice que somos enviados a predicar
su buena noticia. En la Reina Valera dice, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para predicar el Evangelio. Y todo esto Pablo lo está tomando como parte de su identidad y parte como sus primeras palabras de presentación hacia los romanos. Él se identifica con su nombre, él presenta su posición, pero también él identifica y presenta cuál es su misión. Y su misión es ser enviado a predicar el Evangelio, la buena noticia. Y el Evangelio de la buena noticia habla acerca de su amo, de su Señor, que es Cristo Jesús. Fíjense cómo Pablo la tiene súper clara. Pablo no tiene dudas de quién es Él. Pablo no tiene absolutamente ninguna duda de cuál es su posición y cuál es su identidad en Cristo. Habla de una mente absolutamente transformada por el poder del Señor. Y estamos haciendo este devocional solamente de forma muy sencilla con la Biblia y con los elementos que tenemos a mano, ¿no es cierto? Entonces, cuando leemos este texto y cuando nos enfrentamos a esto, vemos que el hilo conductor del texto nos habla sobre cómo Pablo se presenta en esta carta, porque vimos que era una carta, y cómo él se presenta y nos habla como carta de presentación o como parte de esta carta, como parte de estas palabras donde él se presenta, de que parte de su identidad tiene que ver con saber quién es él en Cristo. Identidad, posición. Él sabe cuál es su posición. Él sabe cuál es su lugar. Pablo sabe que él es un siervo de Jesús, un siervo de Cristo, un esclavo de Cristo. Su identidad está absolutamente ligada a saber cuál es su posición en esta tierra, que es ser esclavo de Jesús. Pero como el texto dice y, sabe que parte de su identidad es ser elegido por Dios. Reconoce que fue Dios quien tuvo misericordia de él y quien lo eligió y quien se acercó a él para poder nombrarlo como un enviado. O sea, estamos hablando de un amo que tiene iniciativa para con sus siervos, para con sus hijos. Y el tercer punto habla de que Pablo tiene un propósito de vida, porque él perfectamente pudo haber dicho, mi misión en esta tierra es ser un gran doctor en teología, mi misión en esta tierra es ser un gran ingeniero, es ser un gran arquitecto, un gran músico, un buen artista, pero él dice que su misión es haber sido apartado para predicar el Evangelio, apartado para el Evangelio de Dios. Y fíjense cómo este resumen, este esquema que les estoy poniendo, nos habla de que nuestra identidad tiene que ver con nuestra posición, con la elección de Dios y con nuestra misión o nuestros propósitos de vida. El primer versículo que Pablo menciona en Romanos toca la identidad de un cristiano o la identidad de él en Cristo. Y esto no es motivo para reflexionar o para darle la gloria al Señor, porque este no sería un tiempo de devocional si nosotros no hiciéramos alguna aplicación
sobre lo que aprendimos en este primer versículo. Y aquí hay preguntas que, por lo menos a mí, me surgieron acerca de este texto. Y quizás a ustedes también les pueden salir otras y sería muy bueno que las anotaran o que las recordaran y que las oraran. Porque si vemos que sabemos que Pablo fue un gran apóstol del Señor, un gran siervo del Señor, que tuvo muchos títulos y que pudo haber conseguido a lo mejor humanamente muchas cosas, pero dejó absolutamente todo por la causa de Cristo, porque sabía que él tenía una nueva identidad, que el Señor había transformado su vida. Entonces, ¿qué dice mi vida acerca de mi identidad? Entonces vemos cómo el tiempo de devocional parte, en este caso, de un texto, pero no se puede quedar solamente con una parte académica, con haber comprendido de qué se trata el texto, porque la Biblia debe afectar mi vida y esto debe cuestionarme mi identidad en Cristo. Y Pablo aquí nos dice y nos invita a que nosotros nos cuestionemos qué dice mi vida acerca de mi identidad. Tu posición, ¿dónde está? ¿Cuál es mi posición frente a Dios? ¿Existe una posición frente a Dios? Es algo muy importante de poder cuestionarnos, porque el apóstol se lo cuestiona, Pablo se lo cuestiona. ¿Vivo como un elegido de Dios? Dios es un Dios santo y Él ha dejado pautas para que nosotros vivamos y nos relacionemos con Él de forma santa. Pablo dice que Él fue llamado a ser un apóstol. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados a poder predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio con otros. Pero la pregunta es si eso yo lo vivo donde estoy, lo vivo solamente en la iglesia. ¿Realmente vivo como un elegido de Dios? ¿Vivo como alguien que es capaz de escribir una carta a muchas personas diciéndoles que Él ha sido apartado para poder predicar el Evangelio? O sea, vemos como la predicación del Evangelio está directamente relacionada con mi identidad. Que mi posición frente a Dios está absolutamente relacionada con mi identidad. Entonces, ¿cuál es mi posición hoy día frente a Dios? ¿Y vivo hoy como un elegido de Dios? ¿Vivo como alguien que fue apartado, que es de otro pueblo, que está en esta tierra, pero que pertenece a otro pueblo? Y la última pregunta tiene que ver con nuestra misión. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Es mi propósito de vida ser un gran profesional? ¿Es mi propósito de vida ser un buen jefe? ¿Es mi propósito de vida tener una familia? ¿Es mi propósito de vida tener un negocio? ¿Es mi propósito de vida tener una casa hermosa? ¿Es mi propósito de vida ganar mucho dinero? ¿O es mi propósito de vida predicar el Evangelio? Porque ninguna de las cosas que nosotros conversamos están mal. No está mal que nosotros queramos tener un buen trabajo, que nosotros queramos a lo mejor sacar un posgrado, que nosotros queramos tener una buena posición en nuestros trabajos. Ninguna de esas cosas son malas en sí. Lo que es malo es lo que pasa en nuestro corazón. Y nosotros podemos ver parte del corazón de Pablo acá. Porque él dice que su identidad está en Cristo. La identidad de Pablo está en Cristo. No está en lo que él pueda conseguir o en lo que él pueda hacer. La identidad de Pablo está en el Señor. Y él sabe que su identidad tiene que ver con su posición frente a Dios, tiene que ver que él vive como un elegido de Dios, como un apóstol, que vive como alguien que ha sido enviado. Y él sabe también que vive con una misión y con un propósito de vida que es eterno y que tiene que ver con la predicación
del Evangelio. ¿Qué podemos hacer ahora, chiquillos? Reflexionar sobre esto, pensar acerca de esto, orar, cantar y pedirle al Señor que nos ayude a poder vivir como Él vivió, porque de Él viene nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda en momentos de debilidad. Vamos a orar y lo que pueden hacer a lo mejor es volver a reforzar, tomar apuntes. Nos pueden hacer preguntas también a través del Facebook, del Instagram, o cuando nos vean, o pueden tratar de contactarnos. Vamos a tratar de mejorar también estos videos, no sé cómo habrá salido, eh, pero vamos a tratar de seguir compartiendo la palabra del Señor y de seguir teniendo también tiempos de comunión, a pesar de que no vamos a estar físicamente juntos, pero poder compartir pequeños trocitos de la palabra de Dios para edificación de nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque podemos tener tiempo cortito, pero no por eso, Señor, menos importante de recordarnos acerca de lo que tú quieres para nuestras vidas. Te damos gracias por esta hermosa carta que tú nos has dejado, Señor. Porque la carta a los romanos, Señor, habla acerca de ti y es importante poder reflexionar sobre ella. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido acerca de nuestra identidad, de cómo Pablo se identificaba contigo, que él sabía que su posición frente a ti era la de ser un siervo, la de alguien que está al servicio de Dios y al servicio de sus hermanos, de que él vivía o que él estaba, eh, había sido elegido como un apóstol, como un enviado tuyo, como alguien que tenía una misión y que su propósito de vida tenía que ver con la predicación del Evangelio. Ayúdanos a recordarnos eso también en nuestra vida diaria, porque se nos olvida, Señor. Pero te damos gracias por tu misericordia, porque sabemos que podemos ir a ti, Señor, a cada instante, a cada rato, porque tú siempre estás dispuesto y disponible para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.